Vamos a hacer la revisión de métodos anticonceptivos para pregrado. La siguiente. Bueno, creo que ya me he adelantado, ya la mayoría creo que me conoce, son el doctor Marco Vargas. Para los que no me conocen, vamos a hablar sobre algunas generalidades. En realidad, la anticoncepción y los métodos de planificación familiar van a tener como pieza fundamental la consejería. ¿Cómo definimos un método anticonceptivo? Es todo aquel método que se utilice y sea capaz de reducir un embarazo o los riesgos de un embarazo. Existen muchos métodos anticonceptivos. Todos ellos han sido originados en estos últimos 20 años porque se ha dado una mayor frecuencia de personas que tienen relaciones sexuales a más temprana edad, una maternidad tardía. Como el tiempo de sobrevida ha mejorado en todas las naciones, por lo tanto, la edad promedio en una mujer es más tardía y en consecuencia la menopausia también. Todo ello contribuye a esta búsqueda de una metodología anticonceptiva, va a contribuir a una adecuada salud reproductiva y una prevención en las infecciones del tracto genital. La siguiente, por favor. Los objetivos fundamentalmente son transmitir conceptos útiles y necesarios, prácticos y aplicables para que los usuarios no tengan ningún inconveniente en el momento de elegir un método anticonceptivo. Si nosotros no sabemos llegar con adecuada información de una manera idónea, no todos los usuarios de planificación familiar son personas que han leído o tienen mucho entendimiento sobre metodología anticonceptiva, sobre el embarazo y los mecanismos de la misma. En consecuencia, tenemos que hablar acorde al nivel cultural del usuario, provocando una comunicación eficaz y fluida entre ambos. No es cuestión de decirle, sabe que usted calle y yo le voy a explicar qué es lo que tiene que usar y qué es lo que le va a hacer mejor para usted. Porque de esa manera estaríamos provocando una baja adherencia para la metodología que va a utilizar el cliente. Si uno impone un método de planificación familiar según su propio criterio, es probable que la pareja, mientras no lo haya entendido así, es probable que la adherencia al método anticonceptivo sea nulo. En consecuencia, tenemos que llegar a un nivel de entendimiento idóneo. La siguiente. ¿Cómo podemos llegar a este buen entendimiento con el usuario? Mejorar el abordaje de la atención integral en salud sexual y reproductiva a través de una consejería idónea. La consejería idónea es aquella que se consigue capacitando a los consejeros. O sea, no es fácil ser consejero. Al consejero hay que dotarle de criterios de idoneidad. Estos criterios de idoneidad son fundamentales para alcanzar los objetivos de una metodología anticonceptiva. Está por demás decir que hay que identificar las limitaciones y barreras que existen en el lugar de trabajo. Así, por ejemplo, no es bueno hacer una consejería en el pasadizo de una posta médica o de un hospital. Debería ser un ambiente más privado, un ambiente que permita que el desenlace y el desarrollo de la consejería se dé a una escala de privacidad total. Siguiente, por favor. Ya. El perfil de un buen consejero es aquel que conoce sus ventajas y sus limitaciones. Yo como consejero debo saber si una de mis limitaciones es no saber llegar y no hacerme entender frente al usuario, entonces probablemente tengo que ser excluido de un consejero. Pero si yo sé que mis limitaciones voy a superarlos y voy a
tratar de mejorarlos para establecer un nexo, una comunicación fluida con el usuario. Entonces, es tributario de que este consejero sea capacitado y sea pues un consejero que alcance los objetivos de la metodología anticonceptiva que uno quiere promover dentro de los establecimientos de salud. Tener en consideración que la sexualidad y la expresión de los sentimientos no deberían incomodar. Cuando uno habla de sexualidad en una pareja de lesbianas, en una pareja de homosexuales, para prevenir la transmisión de enfermedades del tracto genital, y uno se ve horrorizado por expresiones o haciendo ademanes o gesticulaciones que podrían incomodar al usuario, probablemente nunca más regrese. Entonces, es importante que ustedes sean empáticos con el usuario. Debería ser imparcial porque no puedo yo priorizar mis opiniones frente a lo que ellos puedan entender o puedan priorizar. Se debe saber comunicar y escuchar. Hay que incorporar dentro de nuestro lenguaje comunicativo la perspectiva de género. No puedo yo imperativamente decir, no, tú eres mujer, sabiendo que es una lesbiana, mucho menos de decirle, tú eres un hombre, sabiendo que es un homosexual. Entonces, tiene que incluir esta perspectiva. Siempre hay que tener una actitud positiva y de apoyo. Nunca se delega las responsabilidades y las consecuencias que generen del método anticonceptivo al usuario al 100%. Uno tiene que saber dar una actitud positiva de apoyo. Hay que ser ético, hay que ser abierto a un contexto cultural, de tal manera que podemos hablar técnicamente mejor en un espacio donde la pareja o los usuarios tengan un nivel cultural mayor del promedio. Y tenemos que bajar nuestro lenguaje técnico en parejas o usuarios que tengan un conocimiento mucho menor respecto a la metodología anticonceptiva. Siguiente, por favor. Ya hemos hablado de los lugares y de los ambientes que tienen que generar confianza al paciente, privacidad. Hay que documentar con material educativo impreso. Pueden usar iPad, pueden utilizar laptop, pueden utilizar papelógrafos, cartulinas, pizarra, todo lo que sea, o folletos. Entonces, todo lo que refuerce el conocimiento del usuario va a ser muy importante. Siguiente, por favor. Los principios de un consejero se basan en el respeto, la veracidad, la flexibilidad, la imparcialidad, la confidencialidad. No se puede estar divulgando lo que te cuente el usuario. Salir en cuanto el paciente se retira y hablar con su colega o con las compañeras o los compañeros de trabajo, decir, mira, acaba de salir una mujer que se prostituye, que acude por metodología anticonceptiva, o aquel varón que sale no es un varón, es un homosexual y quiere llevar condones porque tiene su pareja de tal características. Entonces, todo eso es importante que uno tiene que practicar estos principios como buen consejero. No podemos ofrecerle algo irreal, una, una perspectiva irreal de un método anticonceptivo cuando no lo es, solamente para nuestra comodidad. Si tengo en mi establecimiento de salud muchas ampollas trimestrales, ampollas de depósito, y yo quiero sacarla lo más pronto porque probablemente mi jefe me va a controlar y me va a decir que no tengo capacidad para poder distribuir este método anticonceptivo, y yo voy a inducir a que el paciente use ese método. Entonces estaría haciendo una falta a la veracidad, una falta de respeto al usuario, y no sería una consejería imparcial. Siguiente, por favor.
Bueno, estos son los pasos y habilidades dentro de la metodología óptima de un buen consejero. ¿Y por qué es importante que eso lo aprendan ustedes? Porque cuando ustedes tengan que ejercer esta función, de esto va a depender el éxito de la metodología que van a elegir los usuarios. O sea, no se puede esperar que lleguemos a un 93, a un 99%, a un 94% de determinadas y específicas metodologías anticonceptivas cuando no se le ha explicado adecuadamente, no se le ha hecho una adecuada consejería y por lo tanto no hay una adhesión al manejo de la metodología anticonceptiva. Por eso estamos haciendo mucho hincapié en lo que significa consejería. Siguiente, por favor. Después de haber realizado una consejería óptima, idónea, adecuada, con un buen consejero, bien capacitado, conocedor de de los métodos existentes en su establecimiento de salud, yo tengo que monitorear y evaluar cómo está funcionando este método anticonceptivo a los usuarios. ¿Qué significa? Registrar periódicamente si están llevando las píldoras, por ejemplo, combinadas, las progestinas de vía oral o las progestinas de depósito, verificar que estos sean citados en un control mensual o trimestral para ver si son usuarios que han adquirido una conciencia y adhesión al método anticonceptivo. Cuando existen sospechas de efectos secundarios o complicaciones de la metodología, hacer la derivación pertinente para que se realice una intervención por el especialista adecuado. Por ejemplo, fenómenos tromboembólicos, por ejemplo, asociaciones con pacientes que se les ha diagnosticado cáncer de mama, cáncer de endometrio. Estos pacientes tienen que ser intervenidos, no porque yo soy consejero y solamente mi función está en orientar qué método anticonceptivo va a llevar el paciente. Las complicaciones que deriven directas o indirectamente de este método de planificación familiar también tienen que interesarnos y tenemos que ser conscientes y empáticos para derivar oportunamente al especialista correspondiente. Siguiente, por favor. ¿Cómo clasificamos los métodos anticonceptivos? Los métodos anticonceptivos pueden ser métodos temporales o métodos quirúrgicos o permanentes. Los métodos naturales más conocidos son el método del ritmo o el método de la regla, también conocido como Gino-Naus, el método del moco o el método de Billing para valorar el día de la ovulación y en consecuencia estimar un calendario de las posibles fechas de mayor fertilidad. Esas fechas tienen que ser desestimadas para tener el coito. Los métodos de los días fijos a través del collar es como utilizar un rosario con 28 perlas. Cada perla se va a pintar de acuerdo a su ciclo menstrual y se va a definir los días que son potencialmente fértiles, se va a pintar de color rojo para evitar ese riesgo. Y el método de la lactancia materna basada en un criterio de infecundidad porque se estimula la prolactina, que es una hormona que va a bloquear la ovulación. Y finalmente, como método natural, el coitus interruptus, que es uno de los peores métodos porque tiene una muy baja tasa de protección. Muchos de los que ya han iniciado su vida sexual consideran que esto es una falacia, el coitus interruptus, porque requiere una gran concentración mental, dado que en el momento de la excitación muchos de ellos creen poder o tener la capacidad de interrumpir la eyaculación cuando existe una penetración. Sin embargo, al hacer una
encuesta, muchos de los usuarios de este método consideran que no es posible en la mayoría de los casos. Por lo tanto, es un método que no es muy recomendado. Los métodos de barrera tenemos a los preservativos, que puede ser femenino o masculino, los espermicidas, las esponjas vaginales, el diafragma, el capuchón y el anillo vaginal. Todos estos métodos los vamos a ir desarrollando en los siguientes minutos. Y los métodos hormonales que pueden ser orales o parenterales. Los orales pueden ser combinados si es que tienen estrógeno y progesterona. Y los que contienen solamente progestágenos están orientados solamente para anticoncepción postparto o en pacientes que tienen un alto riesgo de complicaciones por el uso de estrógenos, como el tromboembolismo, como por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer de endometrio, lesiones cardiovasculares menores de 6 meses, como un infarto agudo de miocardio, o lesiones tromboembólicas cerebrales que hayan tenido un episodio antes de los 6 meses. Estas son condiciones que no permiten el uso de anticonceptivos combinados o que contengan estrógenos y se les restringe solamente para el uso de anticonceptivos con progestinas. Dentro de los métodos parenterales también tenemos combinados las ampollas mensuales y solo de progestágenos como el acetato de medroxiprogesterona, que son ampollas de administración intramuscular trimestral. También tenemos los implantes y los parches que tienen el mismo mecanismo de acción, porque estos son capaces de atravesar la piel y el tejido celular subcutáneo tal cual fuera un inyectable. Y los métodos mecánicos tenemos a los dispositivos intrauterinos, que pueden ser con contenido de cobre o pueden ser con contenido de alguna progestina como el levonorgestrel, que es el DIU liberador del levonorgestrel. Finalmente, dentro de la clasificación de estos métodos, tenemos el método quirúrgico permanente, mal llamado permanente, porque se ha visto que en muchos de los casos la ligadura de trompas con la técnica más recomendada, que es la técnica de Pomeroy, puede generar una recanalización en el primer año y generar embarazos ectópicos, porque la cicatrización después de una sección tubaria puede generar adherencias y el embarazo se ve interrumpido entre las 6 y 8 semanas, provocando una ruptura y estallamiento de esa trompa con consecuencias fatales que pueden llegar a un hemoperitoneo, una hemorragia interna e incluso la muerte. Entonces, la vasectomía y la ligadura de trompas son métodos quirúrgicos que tiene alta tasa de eficacia siempre y cuando se siga los criterios técnicos que a continuación vamos a explicar. Siguiente, por favor. ¿Cómo yo debo elegir en mi consejería un método anticonceptivo? La OMS, desde el año 2005 y la última revisión, el 2009, hace los criterios de recomendación para evitar accidentes graves por el uso de anticonceptivos. Entonces, se ha descrito mujeres que consumen tabaco, menor de 15 cigarros por día, mayor de 15 cigarros por día, como punto de corte para aquellos métodos anticonceptivos que no tengan, por ejemplo, estrógeno. Pacientes obesas y sedentarias que tienen mucho riesgo de infarto cardiovascular o de tromboembolismo de miembros inferiores también tienen un criterio de riesgo para el uso de anticonceptivos orales combinados. Por lo tanto, se estableció el famoso
criterio médico de elegibilidad, el CME. ¿Qué es el CME? Es un sistema que permite definir con criterios médicos cuál de los métodos anticonceptivos serían elegibles para determinado grupo de personas. Esto se basa en medicina de evidencia para que como resultado se establezcan condiciones más seguras, condiciones más adecuadas y óptimas para que el usuario o pareja pueda utilizar el método anticonceptivo que el consejero le va a orientar. Así tenemos que las categoría 1 se realice el estudio, la encuesta al usuario y se considera que no hay riesgo de muerte o riesgo de complicación grave. Se considera, por lo tanto, a la categoría 1 que no existen restricciones. Categoría 2, cuando las ventajas superan los riesgos teóricos o comprobados. ¿Qué significa? Que sabiendo que estos métodos anticonceptivos pueden generar mayor daño, pero la paciente, si no deja de usarlo, podría tener también un tanto igual o peor, como por ejemplo, coartación de aorta, por ejemplo, tromboembolismo pulmonar activo, por ejemplo, hipertensión pulmonar severa. Generar un embarazo en una paciente con hipertensión pulmonar severa, lo más probable es que se va a morir durante el embarazo o durante el expulsivo o durante la cesárea. Entonces, este tipo de pacientes son pacientes que de todas maneras tenemos que generar un método anticonceptivo, cualquiera de las que podrían ser las más idóneas para ellas. La categoría 3 es cuando los riesgos teóricos o comprobados superan las ventajas. De estas, pues, definitivamente los riesgos van a ser tan elevados que mejor ni tocar la metodología anticonceptiva, pues van a generar un riesgo de morbilidad o de mortalidad superior a las ventajas. La categoría 4 es aquella que su riesgo de salud es muy alto, por lo tanto se considera una contraindicación absoluta. Hasta ahí, ¿está claro los criterios de CME? Chicos, Sí, doctor. perfecto. Siguiente, por favor. Entonces aquí arrancamos con los métodos naturales. Dentro de los métodos naturales, uno elige como buen consejero, elige al usuario potencial para el uso de método natural cuando conoce que es, en el caso de una pareja heterosexual, que la mujer es de ciclo regular. Es una mujer joven, en edad reproductiva, tiene conocimientos previos o está apta a recibir capacitación sobre el ciclo menstrual, sobre los días de riesgo de fertilidad y los días que no hay riesgo de fertilidad. Entonces se establece ya un calendario que puede utilizar ella, un almanaque, un calendario de bolsillo, y se le dice cuáles son sus probables fechas de fertilidad. Eso puede ser combinado con otros métodos naturales, por ejemplo, el de la temperatura, el del moco cervical o de Billings. ¿Por qué les digo esto? Porque se ha demostrado que el método del moco cervical y el método de la regla o Gino-Naos, cuando son combinados, tienen mejor tasa de protección. Entonces, se dice que la especie humana, el
la fase folicular es muy irregular, una de las más irregulares en todas las especies. Sin embargo, la fase lútea es la más exacta. ¿Qué significa? Que dado el día de la ovulación, el ser humano, la mujer, tiene 14 días más menos un día para que tenga su menstruación en pacientes con ciclos regulares. Este conocimiento ha permitido que, conociendo la fecha probable de la regla, la semana que circunda al, al, al día de la regla es la semana más segura para, para tener vida sexual sin protección y con un riesgo mínimo de embarazo. Entonces, en eso se fundamenta el método de Gino-Now, el método de la regla. Este es el esquema. Se hace una selección en forma de círculo o si quieren en forma de una reglita o una vara y se especifica los días. Entonces, al identificar los potenciales días de embarazo, obviamente son los días que no debería, en la siguiente, por favor, podemos ver la siguiente ya. No deberían tener relaciones sexuales. Así, por ejemplo, en este método del ritmo que estamos viendo en su pantalla, ustedes van a ver que los días que están establecidos en color celeste serían los días infértiles, por lo tanto, idóneos para que tengan una vida marital. Doctor, en el que está con color rojo, no es recomendable tener relaciones a pesar y sabiendo que no son días fértiles. Bueno, en la sexualidad uno no puede opinar mucho porque eso va a depender mucho del grado de confianza y el grado de aceptación que tenga la pareja. Si bien se considera que durante la menstruación higiénicamente no es un periodo idóneo para tener el coito, hay personas que lo practican y sigue siendo un método seguro porque esos días no va a haber riesgo de fertilidad. Pero unos podrían opinar, no es higiénico, y otros podrían opinar, bueno, y a mí igual me da. Entonces, eso ustedes tienen que saber tocarlo con pinzas porque no se puede ir a rascatablas y decirle a don Juan Alberto y a doña María Cristina, decirle en los días que están de color rojo no deben tener relaciones porque es cochino, porque es antihigiénico y etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que con mucho cuidado explicar a la pareja que son días que no va a haber riesgo de, o va a disminuir los riesgos de embarazo porque son días que son infértiles, pero que va a depender mucho si ellos practican su vida sexual y si no les molesta la sangre, pues no habría ningún inconveniente. Esto es muy importante que lo sepan porque muchos de los pacientes se quejan de esta falta de información y en consecuencia no hay adherencia al mecanismo. Se dice que en este método, si tiene un uso perfecto, más o menos la falla teórica es de 9 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso, ¿no? Y si es un uso típico, es decir, usted aconseja, el paciente hace su método del ritmo, método de la regla, y no es controlado, no es tamizado, no es testeado si es que el paciente, el usuario o la pareja tiene un conocimiento muy correcto de este método y tiene una adherencia muy correcta sobre este método,
Ese es el tipo de paciente o de pareja típica. En esto puede alcanzar el 25 embarazos por 100 mujeres. Entonces, fíjese qué tanto varía la tasa de protección cuando hay una buena adherencia al método. Si la adherencia falla, probablemente hubo falla en el consejero y no le dio todos los conocimientos y no le dio todas las expectativas que debería haberle hablado y aconsejado a la pareja. Siguiente, por favor. El método de Billing, ya se sabe, es el método del moco. Cuando se da la ovulación, los picos de FSH y LH generan estímulo a nivel del moco y las glándulas, perdón, a nivel del cuello cervical y las glándulas producen un moco que es filante. Ese moco que es filante, que se estira por más de 2 centímetros y no se rompe, es un indicio de la alta concentración de hormonas y va a generar el paso más importante para el espermatozoide. Es decir, la capacidad que tiene el espermatozoide para atravesar el moco sería la primera barrera que va a definir cuál espermatozoide es el más apto. Este conocimiento es muy importante porque hay métodos anticonceptivos que van a espesar el moco cervical y van a impedir que ingrese el espermatozoide. La falla teórica en el método del moco cervical o método de Billings es de 3 embarazos por cada 100 mujeres cuando se da un uso perfecto. Y en un uso típico es de 25 embarazos por 100 mujeres en el primer año. Siguiente, por favor. Este es el método del collar, que ya le habíamos anticipado anteriormente. Es lo mismo del método de la regla, pero se aplica a mujeres mayormente del campo, mujeres que tienen alguna dificultad para interpretar los días del calendario. Se aplica bajo el principio que la mujer del campo siempre está asociado al uso de un rosario, a la asistencia de iglesias. Entonces, esto es una fortaleza y eso es un punto a favor para utilizar este método de collar. Y los principios son los mismos que en el método del ritmo. Por lo tanto, sus fallas en el uso perfecto y en el uso típico son exactamente igual que el método del ritmo. Siguiente, por favor. Los métodos de barrera se llaman así porque su función es bloquear el paso del espermatozoide. Los métodos de barrera en el varón, el más conocido es el preservativo. Y en la mujer podemos tener desde el condón femenino, el capuchón, la esponja y el anillo vaginal, que son métodos que impiden que el esperma ingrese al canal cervical. Vamos pasa a la siguiente, por favor. La falla teórica en el uso perfecto es de 5 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso. Sin embargo, en el uso típico, es decir, en el promedio, en el común denominador de la población, de esos que dicen voy a usar el preservativo y el preservativo lo tienen en la billetera, donde ya se calentó, donde ya el lubricante o se ha abierto el estuche o el lubricante se ha vaciado. Esto es un usuario típico, se tiene más o menos que la tasa de falla es 21 embarazos por 100 mujeres en el primer año. Una de las ventajas de los métodos de barrera es que previenen en un porcentaje significativo la propagación y la transmisión de las enfermedades de transmisión sexual. Esto es un punto a favor para el uso de los métodos de barrera. Siguiente, por favor.
Aquí tenemos el uso del condón femenino, la forma como se debe utilizar, ¿no? Y cuando es utilizado correctamente, tienen una tasa de 5 embarazos en 100 mujeres durante el primer año. Siguiente, por favor. Los espermicidas, los geles, las esponjas contienen sustancias sustancias irritantes que van a lesionar parcial o totalmente al espermatozoide, bloqueando su motilidad, bloqueando su capacidad de fecundar y atravesar el moco cervical y llegar a la trompa y fecundar al óvulo o el ovocito. Teniendo un uso perfecto, la tasa de fallo es 6 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. El diafragma tiene las mismas características y su rango de falla está más o menos en ese porcentaje de lo anteriormente explicado. Igualmente las esponjas vaginales, tanto el diafragma como la esponja vaginal son métodos que ya tienen poco uso porque muchos de ellos generan irritación y procesos inflamatorios crónicos en la vagina. Muy bien, dentro de los espermicidas, que son sustancias cáusticas y que generan muerte o disminución total o parcial de la motilidad del espermatozoide, tienen una tasa de falla de aparentemente de 6 embarazos por 100 mujeres durante el primer año. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Vamos a hablar del diagrama. Siguiente, por favor. Y siguiente. Los métodos hormonales. Esto es muy importante que ustedes sepan. Según lo que hemos hecho el CME, la definición de criterios médicos de elegibilidad, ustedes tienen que explicar a los pacientes sobre sus potenciales riesgos y beneficios. Los métodos hormonales podemos tener aquellos que tienen solamente progestágenos, como ustedes ven en el cuadro izquierdo, otros que pueden tener combinación de progestágenos y estrógeno. Ambas tienen como función, como mecanismo de acción, inhibir la maduración y liberación del ovocito. Esa es su función fundamental. Como función secundaria, las que contienen progesterona van a provocar espesamiento cervical. Siguiente, pueden ser de vía administración vía oral o parenteral. Siguiente, por favor. Entonces, estos son el resumen de los métodos de anticoncepción hormonal oral. Los combinados, la gran mayoría en el mercado mundial contienen etinilestradiol más o levonorgestrel, o gestodeno, o dienogés, drosperinona, ciproterona, desogestrel, y van a encontrar también un anticonceptivo combinado que aún persiste y ha tenido hace buenos años atrás, que es el valeriato de estradiol. Ustedes lo van a ver en la penúltima de los anticonceptivos combinados de estrógeno más progesterona. Y el último sería el estradiol más el nomegestrol. ¿Por qué les digo esto? Porque en la gran mayoría
del comercio mundial, ya no van a encontrar valerato de estradiol o de estradiol, porque su costo es mayor a los demás. El estradiol es una hormona sintética que simula mucho el estrógeno femenino natural. Y el valerato de estradiol también es un éster que simula mucho Por esta característica su precio encarece, mientras el etinilestradiol es mucho más barato y se ha empezado con concentraciones hace 30, 40 años altas. O sea, no bajaban de 35 microgramos por cada pastillita. Actualmente ya encontramos anticonceptivos de baja dosis, como de 20 o de 15 de etinilestradiol. El problema, escúchenlo bien, grábenlo si quieren o apúntenlo, que se está preconizando, se está promoviendo que la anticoncepción de baja dosis se dé en personas de riesgo de tromboembolismo o en mujeres adolescentes o jovencitas. Claro, está muy bien la indicación, pero el problema es que puede generar un sangrado tipo goteo permanente porque no genera un crecimiento masivo del endometrio y en consecuencia una deprivación que entre el día 21 y el día 25 va a generar una menstruación inducida por estos anticonceptivos. En consecuencia, la paciente o las pacientes se quejan mucho de los anticonceptivos de baja dosis porque les genera constantemente una regla así pequeñita. Doctor, mi regla tiene como 30 días seguidos. Y tú le preguntas, ¿cuántas toallas moja? No, doctor, son manchitas, te dicen. Pero para ellas ya es una incomodidad. El levonorgestrel, como progestina y el gestodeno, son progestágenos de tercera generación. ¿Qué significa de tercera generación? Tienen menor riesgo de complicaciones endocrinas o metabólicas, como es resistencia a la insulina, como es empeoramiento de la diabetes, descompensación. Y algunos de ellos tienen algunas particularidades. Por ejemplo, la drosperinona y la ciproterona tienen una característica de inhibir por competición con los andrógenos, es decir, pacientes que tienen ovario poliquístico, pacientes que tienen hirsutismo. Uno le da un anticonceptivo combinado, lo primero que tiene que pensar es usar o ciproterona o drosperinona. Es interesante porque te permite no solamente generar una metodología anticonceptiva a un usuario, sino también disminuir o manejar una patología que tiene una evidencia clínica, como es la vellosidad en la cara, en el hombro, en las piernas, de mujeres portadores de un cuadro metabólico que se llama síndrome de ovario poliquístico. El levonorgestrel y el gestodeno son progestágenos que van a estabilizar un cuadro de metabólico que se puede utilizar de 50 miligramos o de 150 miligramos, según el método que quieras utilizar. Generalmente ya se están utilizando solamente 150 miligramos. Todos estos anticonceptivos son de administración vía oral diaria, pero también pueden haber, para aquellas pacientes que han estado sangrando mucho, asociaciones de anticonceptivos combinados más ácido fólico
o más hierro. Para eso es el caso del etinilestradiol con la drosperinona y levomefolato de calcio o el hierro polimaltosado, que también son de administración vía oral diaria. Y aquellos que tienen solo progestágeno, la P4 significa progestágeno. Tenemos el levonorgestrel, el inestrenol, el desogestrel y el dienogés. Una de las perlitas que tiene el dienogés es que está asociado, según algunas publicaciones, en disminuir los receptores estrogénicos en la mama. Por lo tanto, tenía una ventaja de protección frente al cáncer de mama en pacientes que tienen antecedentes familiares. Entonces, tendríamos pues un aliado como anticonceptivo solo de progestágenos que también va a convertirse como un modulador selectivo de los receptores estrogénicos y de progesterona en mama, disminuyendo su riesgo como tal. Siguiente, por favor, como vamos del tiempo, me avisan chicos. Y vamos, seguimos con los orales combinados. Su mecanismo de acción, ¿sí? En 10 minutos puede ser que terminemos. ¿Qué dice Kevin? Hola, chicos. Ah, doctor, bueno, no tenemos otra actividad posterior, o sea, podría continuar normal. Ah, ya, perfecto. Como me habían dicho que la doctora del Águila ya, entonces no hay ningún problema. Hasta ahí, ¿se está entendiendo lo que explico? ¿Alguna objeción? Sí, doctor, pero en mi caso se le cortó el audio cuando iba a hablar sobre gestodeno y levonorgestrel. El comentario que iba a dar en la diapositiva anterior, hubo un pequeño silencio y después continuó ya, pero no llegué a escucharlo. Ya, les repito, ¿no? Les repito que dentro de los anticonceptivos que solamente de progesterona, un punto a favor es que el dienogés es un progestágeno que está asociado a protección para el cáncer de mama. Esto es importante para pacientes que tienen riesgo de cáncer de mama. Por ejemplo, mm, la hija de una madre y abuela que han tenido cáncer de mama, por decirlo, ¿no? Lo mismo podríamos hablar de la drosperinona y la ciproterona. Son medicamentos que tienen una característica que compite con los andrógenos. ¿Qué significa? Que si es una persona que tiene facies androgénicas por alguna enfermedad renal, ovario poliquístico, hiperandrogenismo, estos pacientes que usarían un método anticonceptivo que contenga drosperinona o ciproterona van a disminuir esas características clínicas. Es decir, disminuye el vello facial, la distribución del vello corporal masculino, ¿no? Porque es feo ver una mujer con barba, es feo ver una mujer que tiene muchos vellos en las piernas, ¿no? Probablemente va a ser un efecto benéfico adicional a la anticoncepción. A eso me refería con ese tipo de medicamentos, ¿ya? Siguiente, por favor. Ya, les decía que los anticonceptivos orales combinados son los anticonceptivos idóneos porque tienen una tasa de falla teórica de 0.1 embarazo por cada 100 mujeres en el primer año. Es decir, si es que tú lo sabes usar bien, correctamente, no te olvido de tomar ni un día, tienes una adherencia óptima para este método, sería el mejor. Pero ¿qué va a pasar? No siempre hay una adherencia óptima, porque viene el dolor de cabeza por la presencia de estrógeno, doctor, me duele la cabeza, tengo mareos, tengo náuseas, ya señora, ya se le va a pasar. Viene el segundo mes y otra vez, doctor, ya no quiero tomar esto,
¿Por qué? Porque la presencia de estrógeno, especialmente cuando están por encima de 30 microgramos de dosis, y muchos de ellos tienen 35, incluso algunos 40. Estas dosis altas, siendo seguras como anticonceptivos, te pueden generar un paso hepático asociado con problemas de vaciamiento de vía biliar, problemas de hepatitis medicamentosa, náuseas, vómitos biliosos, dolor de cabeza, mareos. Entonces, si este tipo de efecto secundario afecta la calidad de vida de la paciente, es muy probable que la adherencia a este método anticonceptivo no sea la más adecuada. Siguiente, por favor. ¿En quiénes se indica el uso de anticoncepción de solo progestágenos? Les he dicho, el estrógeno que contienen los anticonceptivos en alta dosis genera mareo, dolor de cabeza, riesgo de tromboembolismo. Ustedes saquen las conclusiones. ¿Quiénes son las personas que sin usar ninguna hormona tienen riesgo de tromboembolismo? Mujeres sedentarias, obesas, insuficiencia venosa periférica o profunda, personas que tienen varices, o que tienen algún grado de deterioro en el endotelio, hipertensas, por ejemplo. Esas personas cuando toman anticonceptivos combinados es un riesgo. Entonces ustedes tienen que poner a valorar la famosa tabla que les había enseñado anteriormente, el CME, criterios médicos de elegibilidad. No se me ocurre a mí darle un anticonceptivo oral combinado a una mujer que sea obesa, que sea diabética, que tenga hipertensión arterial y encima que sea fumadora. Es como unir pólvora y gasolina o fuego y gasolina. Pero sí se me ocurre en este tipo de pacientes darle un progestágeno solo, de los cuales ya tenemos muchos de tercera generación, como el desogestrel, el norgestimato, el levonorgestrel. ¿Por qué de tercera generación? Porque tiene un efecto secundario mínimo, muy, muy, muy bajo. Y tienen buena adhesividad al usuario y tienen una muy buena tasa de protección como anticonceptivo. Entonces, ¿a quién se me ocurre dar anticonceptivos solo con progestágeno? ¿Podríamos darle a una mujer que acaba de dar a luz? ¿Una puérpera puede ser? ¿Qué dices, Kevin? Tú como delegado, a ver. Claro que sí. ¿Me escuchas, Kevin? Sí, doctor, Te sí le están escucho. viendo. A ver, despiértense, por favor. Alessandra Grados, Adriana Valdivia, ¿está presente o ha dejado su laptop o su celular prendido y se ha ido a dormir? Sí, doctor, está A ver, presente. Presente, yo también. Ana Melema, ¿tú también estás presente? Ya. Doctor. Ángelo Carranza, no, Presente, doctor. Anthony Delgado. ¿Ves? Ese Anthony Delgado, ¿dónde estará ahorita? Brenda Pablo Chávez, Presente, doctor. Dayana Alcántara. Ya no se duerman entonces, ¿ah? Ya falta poquito para terminar. Entonces, una mujer que acaba de dar a luz es tributaria de uso de progestágenos porque no le va a afectar, no va a pasar a la lactancia materna y va a generar problemas en el bebé.
como dimorfismo sexual. ¿Se podría dar en una mujer que está dando lactancia materna anticonceptivo combinado? Podría ser una pregunta de examen. ¿Ustedes qué dicen? Un anticonceptivo combinado que contiene estrógeno y progesterona. ¿Se le podría dar a una mujer puérpera? A No, una que doctor. está dando... No, todo está contraindicado. No, pues está contraindicado. Por eso fíjense, usted tiene que estar despierto. ¿Ya? En una mujer fumadora, ¿le puedo dar estrógeno combinado? ¿Un anticonceptivo combinado? ¿Es recomendable? Tampoco es recomendable. En una obesa, en una paciente que tiene antecedente de infarto cardíaco menor de 6 meses o un infarto cerebral menor de 6 meses, ¿se le podría dar anticonceptivos combinados? Definitivamente que no. Definitivamente que no, porque el estrógeno me está generando el riesgo de ese tromboembolismo, ¿cierto? De esa nueva posibilidad de riesgo de infarto. Entonces, para eso tienen los anticonceptivos de solo progestágenos. Recuerden, fumadora, puérpera con lactancia, obesas, sedentarias, pacientes con antecedentes de tromboembolismo, paciente con riesgo de cáncer de mama o riesgo de cáncer de endometrio. Jamás en la vida se me va a ocurrir darle un anticonceptivo que contenga estrógeno. Para eso tengo los progestágenos. ¿Se entendió hasta este momento lo que acabo de explicar? Hola, Sí, doctor, se entendió. ¿seguro? Angelo Carranza, porque dice que no. Ah, no, doctor, yo decía no sobre la pregunta que hizo si darle anticonceptivos orales combinados a una persona en el puerperio. Perfecto. Ya. Siguiente, vamos, Kevin. Avanza, vamos. Ya. Ahora, así como hay vía oral, también hay en vía parenteral. Los inyectables que contienen solo progestágenos son inyectables de depósitos. El acetato de medroxiprogesterona de 150 miligramos se administra cada 3 meses vía intramuscular profundo en la nalga. Y es un buen anticonceptivo. Incluso se utiliza como anticancerígeno en pacientes que requieren tratamiento médico por cáncer de endometrio. Sin embargo, tiene un efecto secundario no muy despreciado. En primer lugar, un 80% de mujeres tiene amenorrea. Doctor, yo no veo mi regla, me preocupo, estaré embarazada de repente. Mi Guasaberto ya me volvió a embarazar otra vez este año y se preocupa. Entonces uno tiene que calmar, como consejero, calmar sus preocupaciones y explicar. Pero hay un grupo pequeño que también tiene un efecto secundario importante, que son los sangrados tipo spotting. Como no genera una atrofia en el endometrio uniforme, aquellas áreas del endometrio donde aún persiste actividad estrogénica y han crecido un poquito más, va a generar un sangrado que va a durar días, semanas o meses. Hay pacientes que te dicen, doctor, con esa bendita ampolla de 3 meses, los 3 meses vengo sangrando. Y tú le preguntas, señora, ¿y cómo usted está caminando? ¿No tiene anemia? ¿No se le ve pálida? No, es que mi sangrado es pequeño, pero igual le molesta. Ese es otra de los efectos secundarios de las ampollas de depósito. Fíjese que la falla teórica es de 0.3 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. Recuerde que los anticonceptivos orales combinados tienen 0.1, o sea, sería lo ideal, pero muchas mujeres se olvidan, ay, me olvidé, mi amor, de tomar mi pastilla. Ay, ya, déjalo para mañana, tengo sueño. Al día siguiente
viene de su práctica de ginecología, escucha su clase teórica, otra vez se olvida. Y así van 2, 3 días que se olvida y viene el embarazo. ¿Me entienden? Entonces, si la pregunta del examen es, ¿cuál sería el fármaco, el anticonceptivo oral, el anticonceptivo ideal o de menor tasa de fallo? Ustedes tienen que poner que es el anticoncepción oral combinada. Pero en la realidad, ¿ocurrirá eso? No, porque muchas se olvidan de tomar el anticonceptivo. Siguiente, por favor. Y los inyectables combinados son aquellos del mes, donde contienen, en la mayoría de ellas, 50 miligramos de enantato de norestesterona y 5 miligramos de valeriato de estradiol. Los nombres comerciales: Noriginón, Ciclomex, Mesigina, son nombres comerciales que están muy en boga y a veces sin receta médica ya la paciente va a la farmacia, por favor me da mi Mesigina, viene del mes, Mesigina. Entonces, tienen una buena tasa de protección, pero siempre y cuando la adhesividad al método sea el más idóneo, ¿no? Una tasa de 0.3 embarazos por 100 mujeres. Se aplica igual intramuscular y cada mes exactamente se aplica, le venga o no le venga la regla. Los implantes que pueden ser subdérmicos en el brazo, de un tubito, de 2 tubitos, de 3 tubitos, ¿no? En nuestro medio se utiliza de 2 y de 3 tubitos. Duran entre 3 y 5 años y se liberan una progestina llamado levonorgestrel. Exactamente el mismo que se utiliza en el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. Obviamente, ese DIU liberador de levonorgestrel tiene la mitad del tamaño de una T de cobre convencional. Por lo tanto, es más fácil de colocarlo. Duele menos y es tan efectiva, pero hasta los 3 años. Mientras que los implantes, si colocas 2 tubitos, te duran entre 2 y 3 años. Y anteriormente usaban entre 3 y 4 tubitos que duraban hasta 5 años. Las ventajas es que no tienes que estar tomando nada todos los días, no tienes que estar hincándote en la nalga tu ampolla mensual o de 3 meses, pero la desventaja es que es una pequeña incisión en el brazo, una cicatriz pequeñita donde van a colocar este implante y a veces puede generar en personas que son atópicas o que tienen reacción inflamatoria de grado severo, cicatriz queloide y una evidencia que podía no ser bien vista por la paciente, ¿no? La tasa de fallo es un poquito menos que la progestina de administración parenteral. 0.05 por cada 100 mujeres en el primer año. Fíjense, es interesante este método, ¿ya? ¿Se afectaría en pacientes con cáncer de mama? Pregunta, a ver. Alessandra Grados. ¿Los implantes transdérmicos tendrían algún efecto nocivo sobre el cáncer de mama? Alessandra, Sí, doctor. no te duermas. Mm, ¿Qué dices? ¿Qué dices, Alessandra? ¿Mm? No me has escuchado lo que acabo de hablar.
los implantes contienen progestinas, el más conocido, levonorgestrel. Y hace 2 minutos acabé, les dije así, muy claro fui. Las progestinas son medicamentos que se recomiendan en pacientes que han tenido riesgo de cáncer de mama o de cáncer de endometrio. Por eso te hice la pregunta. Recuerden, chicos, estos anticonceptivos que contienen solamente progesterona no está contraindicado en pacientes con cáncer de mama o antecedente de cáncer de mama. También con cáncer de endometrio o antecedente de riesgo de cáncer de endometrio. ¿Sí? Siguiente, por favor. Los parches. Los parches tienen el mismo principio que los implantes. Solamente que estos no tienen que meterse debajo de la piel. Estos se adhieren en la piel. El mecanismo de acción es el mismo que los que contienen progestinas y ingresa al torrente circulatorio. Pueden durar un mes o hay parches que en el extranjero pueden utilizarlo hasta 3 meses. ¿Cuál es el inconveniente? Que cuando uno corre, se baña, suda, puede generar una suerte de despegamiento de estos parches. Esa es una desventaja. No te permite hacer mucho footing, mucho gimnasio, y hay que cuidar la zona donde uno se baña, que no lo moje, porque si no se sale y pierdes la protección. Siguiente, por favor. Tenemos los métodos mecánicos, el DIU de cobre, que se administra durante el periodo de la regla, primero o segundo día. Es un método bastante efectivo. Obviamente es menor que la píldora anticonceptiva y menor que los implantes transdérmicos porque tiene una tasa teórica de 0.8 embarazos por 100 en mujeres el primer año, pero con un uso típico llega a 0.6 embarazos. Su mecanismo de acción vendría a ser un efecto inflamatorio impidiendo la anidación ya sea del óvulo implantado o de el espermatozoide en su paso hacia la trompa. ¿Sí? Afecta la capacidad de los espermatozoides de pasar a través de la cavidad uterina, inmovilizándolos o destruyéndolos. ¿Sí? Un mecanismo que era muy controversial porque los sacerdotes y los curas y los puritanos decían que no, que es abortivo, microabortivo, similar a la píldora de emergencia. Pero se ha demostrado que cuando existe una implantación, una fecundación y desciende hacia el útero, no hay nada que impida que ese feto se desarrolle, ese embrión. Por lo tanto, la T de cobre no es abortivo. La T de cobre interfiere en el proceso antes de que ocurra la fertilización. Siguiente, por favor. Y los métodos permanentes vendrían a ser la ligadura de trompas y la vasectomía. La ligadura de trompas se utiliza el método de Pomeroy y Pomeroy modificado. Siguiente, por favor. Vamos a seccionar la ligadura, vamos a seccionar y ligar la parte de unión de los 2 tercios internos con el tercio externo de la trompa ante la posibilidad de que esta paciente a un futuro, 1 año, 2 años, se arrepienta y diga, ¿sabe qué, doctor? Yo sí quisiera. Puede haber microcirugías de recanalización, pero en muchas veces el éxito no se asegura porque genera adherencias en la trompa y genera embarazo ectópico. Para estos casos
lo preferible es fecundación in vitro. La técnica utilizada es la técnica de Pomeroy y el mecanismo es interrumpir el paso del espermatozoide hacia el óvulo. Siguiente, por favor. La vasectomía antiguamente se hacía con corte, ahora se hace vasectomía sin bisturí, según la técnica de Lee. La técnica de Lee fue creada por un doctor chinito, doctor Lee, quien a su vez diseñó las pinzas, unas pinzas especiales bien delgaditas que actuaban como si fueran una navajita en miniatura. Identificaba el conducto deferente, pinchaba con la agujita, con la pinza, abría, divulsionaba la piel donde estaba el conducto deferente y con esa misma pincita basculaba y hacía la exposición del conducto deferente. Obviamente le servía también para pinzarlo y con otro instrumento llamado tijera se seccionaba ambos conductos deferentes y se ligaban los extremos. Es importante que el paciente que tiene una vasectomía no tenga relaciones sin protección durante las primeras 2 semanas, porque el espermatozoide que ha quedado en los conductos donde van a eyacular, es decir, tanto la cabeza, el epidídimo, tanto la uretra, son capaces de fecundar. Por lo tanto, se considera que si no tiene 14 eyaculaciones o 2 semanas de abstinencia o 2 semanas de relaciones con protección de barrera, esta tasa de éxito puede fallar tanto que puede generar durante el primer mes una tasa muy alta de embarazo. No se debe confiar. Por lo tanto, idealmente, si es que es como se está explicando, el paciente tiene menos del 1% de tasa de fallo. Y eso es bastante bueno. Doctor, ¿y se puede recanalizar después de haber hecho la vasectomía? Claro, se puede recanalizar, pero es una cirugía, una microcirugía mucho más complicada, más difícil. Por eso a estos métodos se les llama métodos permanentes o quirúrgicos. La siguiente, Kevin, por favor. Entonces, esto es un resumen de los criterios de elegibilidad de la OMS de los pacientes que son de riesgo para utilizar. Es un manual que deberían tenerlo ustedes, fácil de encontrar por el internet. Te permite saber si es fumadora, si es obesa, si es hipertensa, qué le vas a dar y qué no le debes dar. ¿Cuáles son las condiciones que afectan la elegibilidad de un método? Si nosotros ofrecemos todos los métodos y el Ministerio de Salud no provee, por ejemplo, anticonceptivos de emergencia, ¿cómo podría yo satisfacer esa demanda? Imposible. Entonces, mucho va a depender de qué método tengan ustedes en su posta, en su centro de salud, en su hospital, para ofrecerlo. Que no haya restricción para el uso del método anticonceptivo sería un golazo para todas las instituciones, pero lamentablemente no siempre es así. Los riesgos teóricos que superen a los beneficios, por ejemplo, es otro de los factores o condiciones que afectan la elegibilidad. Por ejemplo, si tengo una población llena de obesas, de hipertensas, de cardiópatas, y en mi posta solamente me han dado estrógenos combinados, ¿qué hago? Me las tomo yo solo, porque no les podría dar a las pacientes de riesgo. Muchos de ellas morirían de infarto. Entonces, todos estos criterios ustedes tienen que sopesar. Siguiente, por favor.
Esto es un esquema de lo que hace la OMS, de lo que ya hemos hablado, las categorías del 1 al 4. Recuerden que la 4 está contraindicado totalmente. Siguiente, por favor. Este es el método. Siguiente. Ya. En esto son los criterios médicos de elegibilidad. Pueden utilizar este esquema, hacer un disco y ver todos los problemas: hipertensión, trombosis venosa profunda, enfermedad cardiovascular, cefalea, y de acuerdo a eso van moviendo la cartilla. Perdón, los discos. Son 3 discos, ustedes van moviendo cada disco, cada anillo en este disco, si es paciente hipertensa, si tiene trombosis venosa profunda, y una vez que colocan todo eso, les va a salir en la proyección cuál es el método que podrían utilizar. Interesante, ¿no? Siguiente. Este es otro de los discos que te permite establecer los riesgos y los beneficios, como edad, como antecedentes de enfermedades, HIV, anemia, riesgo de embarazo, cirrosis. Todo eso hacen un balance, qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Siguiente. Este es otro ejemplo. Siguiente. Este es un ejemplo. Por ejemplo, yo soy el consejero. Mi paciente tiene trombosis venosa superficial, tiene venas varicosas y tiene trombosis superficial. ¿En qué nivel estaría? Nivel 1, y la trombosis superficial, nivel 2. Entonces, el nivel 1, ¿le puedo dar anticonceptivo oral combinado? A ver, ¿quién me responde? Paciente con venas varicosas, ¿puede utilizar anticonceptivo oral combinado? Chicos, miren a la derecha, ¿qué dice? Categoría 1. ¿Puedo o no puedo? Sí, doctor, no hay Hola. restricción. Sí, doctor. Claro, no hay restricción. Y en la trombosis superficial también le puedo dar, pero ¿qué? Ya hay 2 rayitas por encima de riesgo. Mucho ojo. Tengo que explicarle a la paciente, decirle los síntomas que puede sentir, que nos tienen que avisar ante un signo de emergencia o síntoma de emergencia. Entonces, así se maneja esta circunstancia. No es que, ya bueno, es 1, ya le doy, o es 2, le doy, pero ya después no me interesa cómo le va. Siguiente, por favor. En las cefaleas migrañosas, cuando es al inicio del método y cuando es continuadora del método. Si es al inicio del método, puede ser muchos los factores que pueden generar cefalea, entonces es riesgo 1. Pero si yo veo que en todas las veces que viene a recibir su medicamento, continúa con la migraña, con el dolor de cabeza, ya la categoría es 2. Y si a esa categoría 2 nos cuenta la paciente que un brazo tiene menos fuerza que el otro, que arrastra el pie derecho y el brazo derecho tiene menos fuerza desde la semana pasada, ese riesgo 2 se convierte en 3 o incluso 4. Por eso es importante el seguimiento. Siguiente, por favor. Cáncer de mama. ¿Le puedo dar anticonceptivo oral combinado en un cáncer de mama actual? Miren ahí. ¿Qué categoría es? Vamos, Kevin. Categoría 4, doctor, estoy contraindicado. ¿Le puede dar? No, doctor, está contraindicado No, totalmente. absolutamente no, es contraindicado. Paciente con antecedente de cáncer de mama y que no haya cáncer de mama actualmente por 5 años. ¿Qué categoría es? 3. ¿Es recomendable darle? Tampoco, porque los riesgos superan los beneficios. Ahí dice categoría 3, riesgo supera el beneficio. Categoría 4, totalmente es un atentado terrorista contra la salud.
¿Me entienden? Miren, así van a ir aprendiendo ustedes. Siguiente. Cáncer de ovario, mioma uterino, ¿le puedo dar anticonceptivo oral? Obviamente, es categoría 1, no le va a pasar nada. Siguiente. Y así van a encontrar en el internet, en los libros, en los manuales, un montón de casos que ustedes pueden poner ahí. Por ejemplo, cirrosis hepática. ¿Qué categoría es? Obviamente, categoría 3, categoría 4. Una cirrosis hepática jamás se me ocurre darle anticonceptivo oral combinado. ¿Mm? Siguiente. Y así, cáncer de mama, etcétera, etcétera, enfermedad hepática, etcétera. Siguiente, siguiente. Y viene la anticoncepción de emergencia, el levonorgestrel. Antiguamente se utilizaba el método de Chuspi. Ahora se utiliza, siguiente, el método de progestágeno puro. ¿Cuánto le doy? 150 microgramos de levonorgestrel, es decir, 2 pastillitas de levonorgestrel. Cada pastillita viene de 0,75. Hasta las 72 horas va muy bien el método. Después de las 72 horas puedes darle, pero ya no te garantiza. Ojo, el método es como su nombre lo indica, de emergencia. Escucho pacientes que dicen, doctor, este mes he utilizado 4 veces mi mujer la anticoncepción de emergencia y le viene sangrados irregulares. Obviamente, porque no es un método que se debe usar como manera cotidiana, sino es solo de emergencia. ¿Me entienden? ¿Se entendió eso, verdad? Hola. Sí, doctor, sí. Siguiente. Siguiente. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Qué tal? ¿Han entendido o no han entendido? Doctor, yo tengo una pregunta. Bueno, hazla. Te escucho. Ah, sí, doctor. Quería saber si sobre la indicación que nos dio sobre los anticonceptivos hormonales en base a progesterona, con respecto al cáncer de mama, aplica para todos los subtipos histológicos del mismo. Puesto que, o sea, según tenía entendido, en el cáncer, el cáncer que surge de las células vaginales guarda relación con la progesterona, puesto Claro. que estos tienen receptores de la misma. Y por eso quería, ahí va mi pregunta. Claro. Cuando tú tienes una clasificación de cáncer de mama luminal A, luminal B, ahí te va a salir la presencia de receptores. Y una de las características importantes es que el 70% del cáncer de mama es cáncer ductal. Y el cáncer ductal está vinculado con receptores estrogénicos o receptores específicos como el receptor ER y el ERNEU2 en consecuencia. Si yo sé que el 60 al 70% de cáncer de mama es ductal y que específicamente tengo que verificar el tipo de receptor, lo más probable es que mi progesterona no le va a afectar mucho. Pero si es un cáncer lobular, donde tengo ya la evidencia de que tiene un receptor positivo a progesterona P4, obviamente yo no le voy a dar eso. Entonces, eso que quede claro. Tienes que especificar el tipo de cáncer de mama. Cuando hablamos de cáncer de mama por su frecuencia, hablamos de cáncer ductal. Por eso es que está en categoría 4 los anticonceptivos orales combinados en un cáncer de mama actual y un cáncer y un antecedente o factor de riesgo por presencia de cáncer en la mamá, en la tía, en la abuela, se convierte en categoría 3. O sea, el riesgo supera el beneficio. Pero si tú tienes un riesgo de que sea un cáncer lobular, obviamente ni los combinados ni los de progesterona sola, ni los de progestina sola. Eso sí está clarísimo. Muy bien, ¿otra pregunta?
Doctor, disculpe que le moleste, yo tengo otra pregunta también. Claro. ¿Tú eres el Sí, Kevin? Kevin, ¿no? Ya, Kevin, lanza tu pregunta. no, no soy Kevin, doctor. ¿No eres Kevin? ¿Cómo te llamas? No. Ángelo. Ay, te queda dormido toda la clase, ¿no? Ya, a ver, No, Ángelo, doctor. lanza. Ya, mi pregunta era sobre con respecto, o sea, hasta qué edad se le puede indicar en una paciente anticonceptivos progestágenos. Esto en base porque, bueno, en dos cosas. La primera es que usted mencionó que estos pueden llegar a cortar la regla. Y la segunda es porque en lo que se refiere a mis rotaciones, he encontrado pacientes con 50 años que tenían un implante de progesterona. Entonces, esto genera problemas a la hora de identificar, por ejemplo, si se encuentra ya entrando en la menopausia, puesto que como la paciente no regla, ya no sé si atribuirlo al anticonceptivo o a la propia fisiología de la paciente. Y en caso me pudiera lanzar con un diagnóstico, si la paciente tiene menopausia tardía, puedo cometer algún tipo de problema. Quisiera saber más o menos si hay alguna indicación en ese tipo de casos de una paciente que ha estado con un tratamiento de progesterona y a partir de cierta edad quizá pasamos a combinados o algún otro tipo. Esa es mi pregunta, autor. Mira, la vía oral, en primer lugar, tú tienes que especificar tu pregunta, progestágeno vía oral o vía No, implante, doctor. Implante el subdérmico. implante. Ya, el implante es de depósito. Entonces, el implante no se me ocurre dar a una señorita que nunca ha tenido hijos, porque el retorno a la fertilidad es mucho más tardío o incluso más complicado. Así como la ampolla de 3 meses, los implantes subdérmicos de progesterona tienen un retorno a la fertilidad mucho más lento y más difícil. Incluso pacientes que se quejan de que no pudieron tener hijos por culpa del implante. En la mujer, en el periodo perimenopáusico, puedes usar, si no tiene los factores de riesgo que ya hemos dicho según el CME, tú puedes usar progestágenos por implante, pero obviamente antes de eso el consejero tiene que evaluar el riesgo de que esta paciente va a ser en los próximos meses o años una menopausia. Y se hace un estudio en sangre que se llama FSH. Si el FSH está por encima de 25, es muy probable que ya no tenga mucho sentido el uso de progestágenos solos. Porque recuerda que a medida que se vaya almacenando la progesterona en su cuerpo, aumenta el riesgo de progesterona. Es un inductor para incrementar el metabolismo. Entonces, eso es importante. Cada paciente es un criterio individualizado. No se puede a todos los pacientes decir, ya tiene 50 años, 45 años, decir, va a usar el mismo método. No. Se individualiza cada paciente. Cada paciente es un mundo aparte. ¿Está bien, Ángelo? Ángelo. ¿Viste? O sea, yo hablo por las puras. No, doctor, le acabo de agradecer 2 veces. Allá. Hostias. Ya. Entonces, muy bien. Lo vamos a dejar ahí. Espero que lean bien y si se me da por ahí, como ustedes dicen, la menopausia, a ver algunas preguntas que pueda venir en el examen a manera de ejercicio, se los paso, ¿ya? Está bien, doctor, Ya. gracias. Gracias, Listo. gracias, doctor.